Todo había terminado. El hombre que resucitaba muertos y calmaba tormentas estaba envuelto en sábanas dentro de una tumba sellada. Lo habían visto sangrar, gritar y exhalar su último aliento clavado en una cruz entre dos criminales, y después lo habían depositado en una tumba prestada porque ni siquiera tenía una propia. Y una piedra tan pesada que varios hombres apenas podían moverla selló la entrada mientras los soldados romanos montaban guardia para asegurarse de que nadie se robara el cuerpo, porque hasta muerto le tenían miedo. Pero lo que nadie sabía es que dentro de esa tumba oscura estaba a punto de ocurrir el evento más importante de toda la historia. Los sumos sacerdotes habían ido a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que aquel impostor dijo en vida que después de 3 días resucitaría. Manda a asegurar el sepulcro, no sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Y Pilato les dio una guardia de soldados romanos, los mejores guerreros del mundo, porque el poder más grande de la tierra tenía miedo de un hombre muerto. El poder más grande de la tierra puso soldados y un sello oficial para asegurarse de que Dios se quedara muerto, y fracasaron. Pero antes de llegar al domingo necesitas entender lo que pasó el sábado, porque el sábado santo es el día más extraño del calendario litúrgico. Es el único día del año en que la iglesia no celebra Eucaristía, el único día en el que el sagrario está vacío y abierto de par en par, el único día en que los altares están desnudos y las campanas no suenan, y ese vacío litúrgico no es un error, sino un reflejo del vacío que el mundo entero experimentó cuando Dios pareció estar muerto. Imagina lo que sintieron los discípulos durante esas horas interminables. El hombre al que habían dedicado 3 años de su vida había muerto. El futuro era un abismo negro sin fondo, y cada uno cargaba además el peso de su propia cobardía, porque todos, excepto Juan, habían huido cuando más lo necesitaba, y ahora estaban escondidos en un cuarto cerrado con llave, muertos de miedo de que los romanos vinieran por ellos también. Y la única persona que mantuvo la fe durante esas horas fue la Virgen María. La tradición de la iglesia sostiene que mientras todos dudaron, ella nunca dejó de creer. Por eso, el sábado santo se llama también el Día de María, porque en las horas más oscuras de la historia, solo una mujer sostuvo la antorcha de la fe encendida. La madre que había visto morir a su hijo creía con certeza absoluta que lo volvería a ver. Y sin embargo, Dios estaba trabajando precisamente en ese silencio, en esa oscuridad donde nadie podía ver. La tradición católica y los credos más antiguos nos enseñan que mientras su cuerpo yacía en la tumba, el alma de Jesús descendió a los infiernos, no al infierno de los condenados, sino al Sheol, el lugar donde esperaban las almas de los justos que habían muerto antes de la redención, desde Adán y Eva hasta Abraham, desde Moisés hasta David. Todos los justos del Antiguo Testamento esperaban ahí la apertura de las puertas del cielo. Y Jesús descendió y abrió esas puertas, y los justos que habían esperado siglos finalmente fueron liberados por el Redentor que les habían prometido. Y esto habla directamente a tu vida, porque tú también tienes tus sábados santos, y esos días en que todo parece muerto, en que la oración parece vacía, en que el futuro no tiene forma y el dolor no tiene sentido. Y la tentación más grande es creer que Dios se fue, que el silencio del cielo significa indiferencia, pero el sábado santo te enseña exactamente lo opuesto, que los momentos en que Dios parece más ausente son los momentos en que está trabajando más poderosamente. Entre tu viernes de dolor y tu domingo de gloria, hay un sábado de fe pura donde lo único que puedes hacer es confiar sin ver. Y entonces sucedió lo imposible. En la madrugada del domingo, antes de que amaneciera, un terremoto sacudió la tierra. Un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra que sellaba la tumba y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y los guardias romanos, los guerreros más temidos del mundo, temblaron de miedo y quedaron como muertos. Y entonces llegó el domingo, y el Evangelio de Juan nos cuenta que María Magdalena fue al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y esa frase tiene un significado que va mucho más allá de lo cronológico, porque María fue a buscar a Jesús mientras todavía estaba en su noche más oscura. Fue con el corazón roto y sin esperanza, solo con el amor que le quedaba. Y eso es exactamente lo que Dios te pide, que lo busques incluso cuando todavía está oscuro en tu vida. Y cuando María llegó, encontró algo imposible. La piedra que sellaba la tumba había sido removida. Los guardias romanos habían huido despavoridos, y la tumba donde habían depositado el cuerpo de Jesús
estaba completamente vacía, y el terror que sintió en ese momento no fue de alegría sino de desesperación, porque lo primero que pensó fue que alguien había robado el cuerpo del Señor, que ni siquiera había muerto, no lo dejaban en paz. María corrió a buscar a Pedro y a Juan y les dijo llorando: "Se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto". Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro, y Juan, que era más joven, llegó primero pero no entró. Se asomó y vio las vendas de lino tiradas en el suelo, y cuando Pedro llegó jadeando, entró directamente, porque así era Pedro, siempre impulsivo, siempre el primero en actuar, y lo que vieron adentro los dejó paralizados, porque el cuerpo no estaba, pero las vendas sí, y estaban puestas como si el cuerpo simplemente hubiera desaparecido a través de ellas. Las vendas estaban ahí, pero el cuerpo había desaparecido, como si hubiera atravesado la tela sin perturbarla. Y ese detalle de las vendas intactas es crucial, porque si alguien hubiera robado el cuerpo, habría arrancado las vendas o se habían llevado el cuerpo envuelto en ellas. Pero las vendas estaban ahí, puestas como si el cuerpo se hubiera evaporado o a través del tejido sin perturbarlo, como si la materia física ya no pudiera contener al resucitado. Y eso le dice a la ciencia moderna algo que no puede explicar a la fe. La muerte no puede retener a Dios. Y ahora viene el detalle que cambia todo. El Evangelio de Juan describe que el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús no estaba con las vendas, sino enrollado aparte en un lugar separado. Y eso que parece insignificante es absolutamente revolucionario, porque en la cultura judía del siglo I, cuando un amo terminaba de comer y se levantaba de la mesa, se arrugaba la servilleta y la dejaba tirada significaba que no iba a volver, pero si la doblaba cuidadosamente y la ponía aparte significa voy a regresar, espérame. Jesús dobló el sudario porque quería que supieras que no se fue para siempre. Voy a regresar, espérame. Y hay otro detalle que los evangelios registran. Los guardias romanos, los mismos que habían sido puestos para asegurar que nadie manipulara la tumba, corrieron a contarles a los sumos sacerdotes lo que había pasado. Y los sacerdotes les dieron una gran cantidad de dinero y les dijeron: digan que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y los soldados tomaron el dinero y difundieron esa mentira. Y piénsalo, si los soldados estaban dormidos, ¿cómo saben que fueron los discípulos? La mentira ni siquiera era coherente. Pagaron a los soldados para que mintieran. 2000 años después, la tumba sigue vacía y la mentira sigue sin funcionar. Pedro y Juan volvieron a casa, aturdidos sin saber qué pensar, pero María Magdalena se quedó. No se fue, se quedó llorando junto a la tumba vacía, y esa decisión de quedarse cuando todos los demás se fueron es quizás el acto de amor más puro de toda la mañana de Pascua, porque María no entendía por qué había pasado esto, no tenía explicación teológica, no tenía revelación divina, solo tenía un amor tan grande que no podía alejarse del último lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Y entonces sucedió. María se inclinó a mirar dentro de la tumba una última vez y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies, y le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella respondió: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Y en ese momento se dio vuelta y vio a un hombre de pie en el jardín, pero no lo reconoció porque sus ojos estaban nublados por el llanto y porque el resucitado no se parecía a lo que ella esperaba. Y Jesús le dijo una sola palabra: María. Y ella lo reconoció al instante, porque la voz que la había liberado de 7 demonios era inconfundible. María se abalanzó hacia Jesús y lo abrazó, y él le dijo: no me retengas porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles que suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fíjate que ya no los llama siervos ni discípulos, sino hermanos. La resurrección cambió la relación entre Dios y la humanidad para siempre. Ya no somos siervos de un amo, sino hermanos del resucitado, hijos del mismo Padre. Y así María Magdalena se convirtió en la primera evangelista de la resurrección, la primera persona enviada por el resucitado a dar la noticia, y los padres de la iglesia la llaman apóstol de los apóstoles, porque ella fue enviada a anunciar a los propios apóstoles lo que ellos no habían visto. Una mujer de la que habían salido 7 demonios, llevando el mensaje más importante de la historia a los líderes de la iglesia naciente. La primera evangelista de la resurrección fue una mujer a la que Jesús le había expulsado 7 demonios. Tu pasado no descalifica tu misión. Y hay algo que los padres de la iglesia señalan con insistencia. Jesús no se apareció primero a Pedro, que era el líder,
de Juan, que era el más joven y fiel, se apareció primero a María Magdalena, una mujer de la que había expulsado demonios, una mujer que la sociedad había descartado. Y eso no es casualidad, sino es un mensaje. La resurrección llega primero a los que más han sufrido, a los que más han sido rotos, a los que el mundo considera perdidos. Y si alguna vez tú te sentiste descartado, si la sociedad te ha puesto una etiqueta, si tu pasado alguna vez te persigue y piensas que Dios busca primero a los santos perfectos, mira a María Magdalena, parada en ese jardín al amanecer, la primera testigo del evento más importante de la historia, y entiende que la gracia de Dios no busca a los que tienen todo resuelto, sino a los que saben que sin Él no pueden vivir. Entiende que tu historia rota es exactamente el tipo de historia que Dios ama reescribir. Tu historia rota es exactamente el tipo de historia que Dios busca. Esa tarde, dos discípulos caminaban hacia un pueblo llamado Emaús, tristes y derrotados, y un desconocido se les unió en el camino y le preguntó ¿de qué hablaban? Y ellos, sin reconocerlo, le contaron todo sobre Jesús y su crucifixión. Y el desconocido comenzó a explicarles todas las escrituras que hablaban del Mesías, y dice el Evangelio que les ardía el corazón mientras él hablaba, pero no fue hasta que partió el pan en la cena que lo reconocieron, y en ese instante desapareció de su vista. Lo reconocieron al partir el pan, porque la Eucaristía siempre revela a Cristo cuando los ojos del corazón están abiertos. Y ese encuentro en Emaús te dice algo fundamental sobre cómo Jesús se hace presente en tu vida. No siempre lo vas a reconocer de inmediato. A veces camina contigo y no te das cuenta. A veces te habla y piensas que es un desconocido. A veces está en la Eucaristía quien menos esperas, pero siempre se revela a partir del pan, en la Eucaristía, porque ahí no hay ningún disfraz posible. Ahí es Él totalmente. Y si quieres encontrar al resucitado, el lugar más seguro es la Santa Misa. Y esa noche, Jesús se apareció a los discípulos reunidos en el aposento alto. Atravesó las puertas cerradas porque su cuerpo resucitado ya no estaba sujeto a las leyes de la materia. Y lo primero que les dijo fue, la paz esté con ustedes. No, ¿por qué me abandonaron? No les dijo, ¿dónde estaban cuando me crucificaron? Sino paz, porque la primera palabra del resucitado al mundo es siempre perdón, siempre misericordia, siempre una nueva oportunidad. Y luego sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo, a quien les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Y con esas palabras Jesús instituyó el sacramento de la confesión, lo cual significa que cada vez que entras a un confesionario y el sacerdote dice, yo te absuelvo, es el resucitado mismo quien te perdona, a través de las manos del sacerdote. La resurrección no es solo evento del pasado, sino un poder que actúa en cada sacramento hoy. Y luego le dijo a Tomás que metiera su mano en su costado y sus dedos en las heridas de los clavos. Y Tomás no necesitó hacerlo, solo necesitó ver a Jesús para caer de rodillas y pronunciar la confesión de fe más grande de todo Evangelio. Señor mío y Dios mío. 8 palabras que reconocen que Jesús no es solo un maestro resucitado, sino Dios mismo en carne y hueso. Y Jesús le respondió, bienaventurados los que, sin ver, han creído. Y esa bienaventuranza es para ti, que crees sin haber metido tu mano en sus heridas. Y lo que la resurrección significa para tu vida hoy es esto, que la muerte no tiene la última palabra, ni la muerte física, ni la muerte de tus sueños, ni la muerte de tu matrimonio, ni la muerte de tu esperanza, porque el mismo poder que sacó a Jesús de aquella tumba está disponible ahora mismo para tu vida a través de los sacramentos. Cada vez que recibes la Eucaristía, estás recibiendo al resucitado. Cada vez que confiesas, estás experimentando tu propia resurrección del pecado a la gracia. Cada Eucaristía es Pascua, cada confesión es resurrección, cada amanecer es un domingo. Y durante 40 días después de la resurrección, Jesús se siguió apareciendo a sus discípulos, comió con ellos, caminó con ellos, les enseñó sobre el reino de Dios y San Pablo registra que se apareció a más de 500 personas a la vez. 500 testigos oculares del resucitado en un solo momento, y la mayoría de esos testigos todavía estaban vivos cuando Pablo escribió esa carta, como diciendo, si no me creen, vaya y pregúnteles a ellos.
San Pablo lo dijo con una claridad demoledora. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vacía y somos los más dignos de lástima entre todos los hombres. Y esa frase es la apuesta más radical de la historia, porque Pablo nos está diciendo que todo el cristianismo se sostiene o se derrumba sobre un solo hecho: ¿resucitó Jesús o no? Y si resucitó, entonces todo lo que dijo es verdad. Dios existe, el cielo es real, tu vida tiene sentido eterno y la muerte es solo una puerta. Si Cristo resucitó, la muerte es solo una puerta y tu vida tiene sentido eterno. Y los primeros cristianos lo creían como una certeza que desafiaba toda lógica, porque los 12 apóstoles, 11 murieron como mártires por predicar la resurrección. Fueron crucificados, apedreados, decapitados, quemados vivos, y ninguno se retractó. Ninguno dijo: fue mentira, inventamos todo. Y la razón es simple: nadie muere por una mentira que él mismo inventó. Puedes morir por algo que crees que es verdad, aunque esté equivocado, pero nadie muere voluntariamente por algo que sabe con certeza que es falso. 11 de los 12 murieron como mártires y ninguno se retractó. Y no solo los apóstoles, la resurrección transformó a miles de personas que estaban dispuestas a morir cantando en los anfiteatros romanos mientras los leones los despedazaban. Familias enteras que preferían las catacumbas antes de negar al resucitado. Y en 300 años, esa fe nacida de una tumba vacía en las afueras de Jerusalén conquistó el imperio más poderoso del mundo, sin disparar una sola flecha, solo con el testimonio de personas que decían: lo vimos vivo después de muerto. Y lo más hermoso es que la resurrección no es solo un evento de hace 2000 años, es una realidad que se repite cada vez que alguien se levanta después de caer, cada vez que un matrimonio que daban por muerto renace, cada vez que un adicto empieza de nuevo, cada vez que alguien que dejó la iglesia regresa al confesionario, cada vez que dices: hoy empiezo otra vez con sinceridad. Estás viviendo tu propia Pascua. Cada vez que tú dices: hoy empiezo otra vez con sinceridad, tú estás viviendo tu propia Pascua. Y quiero que entiendas algo sobre la resurrección que la teología católica enseña con fuerza. Jesús no murió como Lázaro, que volvió a la misma vida mortal y eventualmente murió otra vez. Jesús resucitó a una vida nueva y gloriosa. Su cuerpo ya no estaba sujeto a la muerte, ni al sufrimiento, ni a las leyes de la física. Podía aparecer y desaparecer, podía atravesar paredes, pero también podía comer pescado y ser tocado. Era un cuerpo real, pero transformado. Y esa es la misma resurrección que te espera a ti. Así que esta Semana Santa quiero invitarte a vivir la resurrección, no como un evento de un libro de historia, sino como la realidad más actual de tu fe. Porque el mismo poder que sacó a Jesús de la tumba aquel domingo está disponible hoy para resucitar ese matrimonio que das por muerto, para despertar esa fe que se ha dormido, para abrir esa puerta que parece sellada para siempre. Y si hoy estás en tu viernes de dolor o en tu sábado de silencio, agárrate de esa verdad. El domingo viene, siempre viene. Y cada año la iglesia celebra la vigilia pascual, la misa más hermosa del año litúrgico, que comienza en completa oscuridad y de pronto se enciende el cirio pascual, y su luz se va repartiendo de persona en persona hasta que toda la iglesia está iluminada por centenares de pequeñas llamas. Y esa imagen es la mejor representación de lo que la resurrección hace. Una sola luz que vence a toda la oscuridad y se multiplica sin perder nada de sí mismo. Si este video tocó tu corazón, te pido que lo compartas con alguien que necesita escucharlo. Quizás hay alguien en tu vida que está atrapado en su viernes o paralizado en su sábado y necesita que le recuerden que el domingo viene. Y si todavía no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo y a activar la campanita para que no te pierdas las reflexiones que estamos preparando con mucho amor para ti en esta Semana Santa y durante todo el año. Feliz Pascua de Resurrección, que el Cristo resucitado te llame hoy por tu nombre, como llamó a María Magdalena en aquel jardín al amanecer, y que al escuchar su voz, tu corazón sepa sin lugar a dudas que Él está vivo, que la tumba está vacía, que el sudario está doblado esperándote, que la muerte ha sido vencida para siempre, y que contigo va a quedarse todos los días hasta el fin del mundo. Porque eso es lo mismo que significa la resurrección, no que Dios vivió, sino que Dios vive ahora mismo y te ama con el mismo amor con el que salió de aquella tumba hace 2000 años
Amén. Que Dios te bendiga. Gracias.